Buenas, muy buenas a todos. Vamos a tratar hoy la diferenciación entre dos tipos psicológicos hoy, que son el ISTP y el INTP. En primer lugar, es importante tener en cuenta que los tipos psicológicos, hay muchos tipos diferentes de ellos, como ya hemos explicado en anteriores vídeos. Sin embargo, entre todos los ISTPs va a haber similitudes, evidentemente, y entre todos los INTPs va a haber similitudes. En estos voy a intentar tratarlos un poco más en este vídeo, aunque digamos entre un lado del espectro de los ISTPs y el otro extremo va a haber diferencias importantes. Pues bien, empezando por los ISTPs y los INTPs, esta diferenciación que vamos a hacer, vamos a ello. En primer lugar, los ISTPs tienen la sensación extrovertida, que es una función que lo que hace es observar el entorno inmediato, es escanear el entorno físicamente a ver cuál es su apariencia y fijándose bastante en los detalles de ese entorno. En cambio, los INTPs lo que miran del entorno son las conexiones. La intuición es básicamente observar cuáles son las conexiones entre las cosas. Entonces, la intuición extrovertida son las conexiones externas. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Cuál es la curiosidad entre esto y esto? Entonces, eso va a dar a la sensación extrovertida un carácter más práctico, un carácter más de búsqueda de evidencia, un carácter más de yo no digo esto si no lo he visto personalmente, si yo no he visto ocurrir esto. Mientras que los INTPs van a presentar más su evidencia en torno a las conexiones. Si esto es esto, entonces tiene que ser esto, ¿no? Es una cosa más abstracta, es una cosa más de conclusión, más de razonamiento. Pues bien, en el campo, por ejemplo, ya entrando también en esta diferenciación basada en esas funciones intermedias de ambos tipos, que sería la intuición introvertida y la sensación introvertida, por parte del ISTP tendría intuición introvertida, ya que las funciones cognitivas del ISTP, como todos sabéis, es pensamiento introvertido, sensación extrovertida, intuición introvertida y sentimiento extrovertido. Y las funciones del INTP son pensamiento introvertido, intuición extrovertida, sensación introvertida y sentimiento extrovertido. Pues bien, en el caso del ISTP, que tiene esa intuición introvertida como función terciaria, va a ser una persona que va a tender a buscar definiciones abstractas de las cosas, definiciones de cuestiones que le hayan ocurrido, que tengan que ver con su experiencia, e intentar moldear y ver cuál podrían ser esas definiciones, cuál es mi entendimiento acerca de esas definiciones. ¿No? Intentar, digamos, construirla, malearla, trabajar esa definición, cambiarla para ver cuál es la mejor manera en que eso podría cambiar, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el caso de la sensación introvertida, la definición va a ser más restrictiva, más basada en que yo he visto ocurrir esto, entonces esta es la manera en que yo pienso que las cosas son. Por ejemplo, yo tengo un amigo ISTP que muchas veces tenemos conversaciones acerca de qué es digamos, en qué se basa la música hoy. Muchas veces tenemos competencia, conversaciones acerca de eso, ¿no? Acerca de la ansia de novedad, de la ansia de videoclip, de la ansia de tener un aspecto visual, ¿no? Que está mucho más basada en eso y menos en el contenido, en el trabajo con la letra, etcétera, etcétera. Pues bien, mi amigo ISTP va a intentar ver de qué manera anda la música en el estado a día de hoy. Mientras que mi amigo INTP lo que va a hacer es, digamos, lanzar
directamente su opinión basado en lo que ha visto. He visto esto, entonces esta gente pues tiene una opinión, por ejemplo, muy negativa, ¿no? La gente solo va en búsqueda de likes, va en búsqueda de tener más visibilidad y se olvidan de la letra. Mientras que mi amigo ISTP, al tener esa intuición introvertida, va a estar como más abierto a intentar cuadrar una conclusión más grande, ¿no? ya que su intuición. En el caso de otra diferencia interesante que puede haber entre ISTPs e INTPs es que los ISTPs normalmente, al tener esa intuición introvertida, la intuición introvertida da como una especie de fuerza de destino a quien la posee. Entonces, cuando tú encuentras, gracias a tu intuición introvertida, algo que te interesa, algo que te gusta, es muy complicado que tú te apartes de ese camino, es muy complicado que tú no vayas hacia ello. ¿Por qué? No porque tú quieras, sino porque tu cuerpo, tu mente, todo está dirigido, encaminado hacia esa dirección. Mi amigo ISTP está encaminado hacia esa dirección. Le gusta la música, simplemente empieza a hacer letras, empieza a interesarse más, empieza a escuchar más, empieza a adquirir más conocimiento, a alimentarse más de diferentes fuentes y simplemente sin darse cuenta ya está absolutamente encaminado hacia esa dirección y hacia conseguir algo en ese sentido, que es además lo que hace la intuición introvertida. Mete información de distintas fuentes y digamos que se encamina, traza un camino abstracto hacia un lugar en concreto. Y la intuición extrovertida de un INTP en este sentido puede llegar a ser un poco más difícil de enfocar. El INTP, al tener esa sensación introvertida, lo que le tiene que gustar es lo que está haciendo en este momento. Es decir, no es tanto que yo tenga una visión a futuro de mi persona haciendo tales cosas, sino que esta actividad que yo estoy haciendo me tiene que gustar. Me está gustando hacerla y entonces voy a seguir haciéndola porque me gusta esta actividad. Y eso me llevará a algún sitio. Pero mi foco es en que mi sensación introvertida y mi pensamiento introvertido están disfrutando con esta actividad, ¿no? Pasamos a alguna otra diferencia. Digamos que desde un punto de vista externo, las personas que tienen pensamiento que los ISTPs suelen tender a no parecer, ¿no? Tienen sensación extrovertida, sentimiento extrovertido al final, ¿no? Los dos tipos. ¿Eso qué quiere decir? Tener sentimiento extrovertido como función daemon al final de todo. Lo que quiere decir es que tú vas a tener un problema a la hora de captar las emociones de las personas, del entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento introvertido está al principio, lo cual tú, para utilizar el pensamiento introvertido, es decir, para pensar independientemente de los demás, lo primero que tienes que hacer es cerrar la vía de las emociones de los demás para que no influyan en tu pensamiento independiente. Entonces hay una situación de oposición entre la primera y última función. Y esto ocurre en todos los tipos, evidentemente. Entonces, en el caso de los ISTPs y los INTPs, tienen el sentimiento extrovertido al final del todo. Y al final del todo lo que van a encontrar es esa dificultad a la hora de captar las emociones de los demás, a la hora de captar cuáles son las convenciones que se llevan a la hora de conectar emocionalmente con lo que tú sientes y tú con lo que yo siento, a la hora de ver yo cuáles son mis emociones. Las personas con sentimiento extrovertido están pendientes de las emociones de los demás, pero no son conscientes de las suyas propias. Los ISTPs y los INTPs muchas veces se sienten a sí mismos por dentro como si no tuvieran ninguna emoción, como si no sintiesen nada, como si no son conscientes de que sus sentimientos están allí. Entonces, en el caso de los ISTPs, se va a sentir como algo más
desde fuera, se va a ver como personas que no tienen un nerviosismo social tan grande como por ejemplo lo puedan parecer los INTPs en general, ¿vale? Los ISTPs lo que va a aparecer es que ignoran a las personas. Es que si tú no coincides por el mismo camino por el que van ellos, pues entonces cada uno marcha por su camino y ya está, ¿vale? Y si te plantas en este camino, ¿qué tal? Son majos contigo. Ambos tipos son majos. Pero los ISTPs, por lo general, parecen menos activos a la hora de buscar contacto social que los INTPs. Los INTPs, el nerviosismo social se les puede llegar a notar más. Y yo creo que quizá los ISTPs tienen un punto de enganche con su sensación extrovertida en la que al ver el espectro de lo físico, ¿no? Pueden hablar de, ¿y tú el fútbol cómo lo ves? Y tú el tal, y su observación, su sensación extrovertida está pendiente del entorno, y lo sensorial siempre es un punto de contacto muy importante con los demás. Mientras que en el caso de los INTPs, lo que le interesa son las conexiones, y lo abstracto, el mundo abstracto es un punto difícil de contacto con las demás personas. Las personas que tienen intuición tienen muchas veces un problema, un hueco que hay, un hueco vacío entre ellos y los demás, porque la comunicación normalmente entre la gente no es abstracta. Cuando hablas con otras personas le hablas de lo que has visto, lo que has hecho, lo que has tal, pero normalmente no te vas a un punto abstracto. Y por último, vamos a dejarlo aquí, los ISTPs. Ambos tipos, como ya hemos dicho, tienen pensamiento introvertido. Pues bien, los ISTPs por lo general van a estar más influidos, van a usar su pensamiento introvertido más a favor de sus objetivos, a favor de qué es lo que a mí me interesa hacer, qué es lo que yo quiero comprender, mi destino, mi camino, lo que yo he visto. Yo quiero comprender este objeto con el que yo he trabajado. El pensamiento introvertido va a funcionar de acuerdo a su sensación y su intuición introvertida. Es decir, va a estar girando muy en torno a la experiencia que ellos han tenido y muy en torno a la realidad inmediata que ellos están viviendo, o bien hacia el futuro que ellos hacia el que ellos se están dirigiendo. Mientras que en el caso de los INTPs, su pensamiento introvertido por lo general va a estar más enfocado hacia comprender cosas en general, hacia saber más en general, ¿no? Los ISTPs, pues si vienes y le cuentas algo de medicina, pues le parecerá interesante, pero ya está. A los INTPs ese conocimiento les parecerá genial, les parecerá muy bien, les parecerá que, bueno, ya sé algo más, es muy interesante saber cómo funciona el mundo. La intuición extrovertida quiere saber sobre muchas cosas diferentes, sobre diferentes puntos, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos lo vamos a dejar aquí y bueno, nos vemos en los próximos vídeos y encantado de contestar si tenéis alguna cuestión que plantearme. Un saludo y hasta pronto.